En estos platos decimos que se ponen en contacto dos fases, ¿no? La fase líquida y la fase gaseosa. El líquido, por su misma densidad, desciende entre plato y plato, pero no es que, no es que cae directamente de un plato hacia el otro, sino que el líquido circula desde un extremo en el plato hacia el otro extremo y luego cae en forma de cascada hacia el siguiente nivel, ¿no? A un pequeño depósito, y de ese depósito se alimenta el siguiente plato, circula por toda la superficie horizontal del plato, cae hacia como una cascada hacia el siguiente plato, va hacia un depósito y otra vez alimenta al siguiente plato que está en la parte inferior, y así va bajando como que en zigzag, mientras que el gas asciende a través de los platos, porque estos platos tienen orificios, por lo tanto el gas empieza a burbujear dentro del líquido. ¿Okay? Muy importante es que ocurra eso, que el gas pase a través del líquido, pero solamente por esta zona que está acá, que en la imagen es donde está burbujeando. El gas no debe pasar por otra zona, solo debe pasar por esta región, pasar de un plato hacia el otro. Ahora bien, un plato, vamos a enfocarnos en este plato que puede ser igual a cualquiera de los que está aquí. Un plato nosotros lo podemos, digamos, dividir, o lo podemos, sí, dividir si quieren, sí, o representar en tres partes, o un plato presenta tres zonas, tres regiones, que son estas: el vertedero, el área activa y el derramadero. Ahora, en algunos textos al derramadero también le dicen vertedero, y entonces este es el vertedero de entrada y el vertedero de salida, ¿correcto? En inglés obviamente, ¿no? Pero yo ya le llamo derramadero, ya, porque quiero. Pero, ya muy tarde, ¿no? Pero, hay que tener presente eso, ¿ok? Vertedero de entrada y vertedero de salida. Y el área activa es donde precisamente se está desarrollando el contacto, ¿no? Aquí donde las dos fases están entrando en contacto, la fase gaseosa y la fase líquida. Ahora, claro, este es un esquema, ¿no? Los platos son más o menos así, bien. Aquí tenemos tres tipos de platos. Ahorita vamos a ver los tipos, no se preocupe. Aquí hay tres tipos de platos, ¿no? Esto vendría a ser el área activa, lo que está en rojo, y lo que está en azul vendría a ser el vertedero, que es el lugar que almacena el líquido que proviene del plato superior. Y lo que está en verde sería el derramadero, el lugar por donde se descarga el líquido hacia la etapa inferior. ¿Sí? Hablemos un poquito a ver sobre cada una de estas partes que tiene un plato. Hablemos sobre el vertedero. También le dicen bajante, porque por ahí baja el líquido, pues, bajante. O en inglés es dowcomer, ya, así lo van a encontrar en los libros seguramente, el dowcomer. Pero, bueno, eso es cuando se vaya a Estados Unidos. Aquí lo llaman vertedero, ¿ok? O bajante. ¿Y qué cosa es eso? Pues es un conducto, ¿no? Es un conducto que tiene por objetivo almacenar el líquido que proviene del plato que está en la parte superior. Pero no solamente es almacenar el líquido que viene de la parte superior, también suministra del líquido hacia el plato en cuestión, hacia el plato al cual pertenece, ¿no? Es decir, el vertedero almacena el líquido y sirve como una especie de suministro de líquido hacia el plato. Es muy importante que el vertedero forme un sello
en este conducto que baja, este conducto que está bajando del plato superior al inferior. Aquí tiene que haber un sello. ¿Qué significa eso? Que el líquido, cuando descarga desde el plato superior a este vertedero, el líquido no puede descargar así, por ejemplo. Acá no hay ningún sello. O fíjense, esta bajante, este tubo que baja, no llega hasta aquí, hasta el plato, sino se cortó aquí. Esto no puede ocurrir. Esto está definitivamente pues mal. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces el gas que está burbujeando en este plato pasaría por aquí. Se iría por justamente este conducto. Y al pasar por aquí, estaría haciendo un bypass a este plato. El gas ya no burbujearía en este plato. Y esa es una operación incorrecta. Ya no habría contacto entre dos fases. Por lo tanto, esa circunstancia no puede ocurrir. Por eso es que es muy importante que exista un sello, es decir, que todo este conducto que contiene el líquido, que está almacenando el líquido, se encuentre completamente lleno. Tiene que estar lleno para evitar que el gas haga este bypass, es decir, que se salte el burbujear por este plato. Al estar esto sellado, cuando hace un sello líquido aquí, el gas que está pasando por el plato no tiene otra opción que seguir burbujeando en el siguiente. Ese es un aspecto pues crucial en el vertedero. ¿Okay? Pero no solo es eso, o sea, no solamente, esa es yo creo la principal función, ¿no? El de formar el sello para evitar que el gas haga el cortocircuito, ¿no? Y proveer de líquido. Correcto, esa es su principal función. Pero además, también es muy importante que el vertedero, aquí en esta parte baja, suministre de manera eficiente el líquido. ¿Qué significa que suministre de manera eficiente? Por ejemplo, fíjense aquí en esta imagen. Esta parte que está aquí arriba es el vertedero, por aquí está llegando el líquido. Aquí está un plato, ¿ok? Si el diseño mecánico del vertedero no es bueno, entonces podría ser que el líquido que suministra el plato tienda a concentrarse o tienda a dirigirse hacia el centro. Y cuando eso ocurra, pues todo el flujo básicamente va a circular por esta área. Bueno, aquí esta es una prueba que hicieron con un marcador para ver por dónde iba el flujo principal de líquido sobre el plato. Este flujo lo estaba proporcionando ¿quién? La estructura mecánica de este vertedero. Esto no es apropiado. Por ejemplo, lo ideal sería que el vertedero, cuando suministre el líquido, propicia que el líquido circule por toda la superficie del plato. Eso es lo apropiado en un vertedero. Y no que direccione el líquido hacia un solo punto o hacia el centro. No, es que se haya una buena distribución de líquido, ¿correcto? Pero para que haya una buena distribución, un aspecto importante empieza aquí en el vertedero. Entonces, cuando decimos que el vertedero suministra el líquido, no es solamente una cuestión de que aquí hay una abertura y por acá pase el líquido, no, sino también que esa distribución sea de manera apropiada, ¿no? Ahora, existen varios tipos de vertederos. Por ejemplo, tenemos el vertedero vertical. ¿Cómo es esto? Fíjense aquí está el plato superior y aquí está este conducto, que en realidad esta es una placa metálica que visto desde arriba sería así. Esta es una vista desde el plato superior, ¿correcto? Entonces esta es la placa metálica y usted lo que estaría viendo es este espacio que está en azul, vendría a ser todo esto que está aquí. Este es un vertedero vertical. Algunas veces los vertederos tienen un nicho en la base del plato. ¿Qué cosa es eso? Este es un nicho. ¿Notan la diferencia? Miren aquí. El líquido llega a esta zona. Aquí hay un nivel que está por debajo del nivel del plato y obliga a que acá siempre se empose algo de líquido. Y aquí forma una especie de sello. Por más que el nivel baje por algún problema, siempre va a haber acá líquido estancado, por lo tanto siempre va a haber un sello.
Aquí no, aquí si el nivel, por alguna razón, este nivel baja, el gas podría llegar a pasar por aquí abajo. Por supuesto que eso difícilmente ocurriría, salvo que la operación estuviese yendo muy mal, pues, ¿no? Pero existe también esta otra opción, que los vertederos tengan un nicho. En ambos casos son vertederos verticales, porque hay otros llamados vertederos inclinados, que son así, miren. ¿Ven la diferencia? Aquí, este plato, por aquí se está derramando el líquido. Por esta parte es vertical, correcto, pero llega un punto donde luego se inclina. Entonces, si lo vemos desde arriba, esta zona gris que ven ustedes aquí correspondería a esta parte, ¿no? Esta parte inclinada que todavía no está mojada. Y esta zona que aquí ya sería la parte mojada, pues, ¿no? Este es un vertedero inclinado, por ejemplo. ¿Okay? Por supuesto que el diseño es un poquito más complicado, porque hay que entender que aquí esto es un arco de circunferencia, y si es un arco de circunferencia, todo esto que ven acá, todo esta ¿qué es esto? Esta imagen que estoy señalando, todo esto que ven acá, está pegado a la pared del cilindro. Esto que está acá es esto que está acá, que está pegado a la pared del cilindro. Y si esto es curvo, entonces tal vez es un poquito más complicado, ¿no? Porque tiene que sellar, tiene que estar bien pegado a la pared de la columna. Ahora notan algo más, miren aquí. Este no tiene nicho, al igual que este vertedero vertical. Pero fíjense que tiene aquí. Aquí hay un pequeño baffle, una pequeña placa, que por supuesto va a lo largo de todo el plato, pues, ¿no? Y esto origina una especie de nicho, ¿no? Es como esto, solo que está a la misma altura del plato. Usualmente los vertederos suelen tener este baffle de aquí. Es una placa metálica que corre por todo el plato. Otro tipo de vertedero es el vertedero truncado, que es este que está aquí. Fíjense cómo es. Noten cómo no llega hasta la base del plato, sino llega hasta tiene una especie de depósito flotante que tiene orificios en su base. Entonces el líquido se llena y por esos orificios descarga hacia el plato. Si lo viésemos desde arriba, esta primera parte sería la parte inclinada, y esta parte que está aquí, esto de acá, ¿no? Y acá tiene unos orificios por donde el líquido se descarga hacia el plato. Esto ayuda por el hecho de que así el vapor difícilmente podría pasar por aquí. Cuando esto es muy abierto, eventualmente podría haber ese problema del vapor, ¿no? Pero aquí esto no va a ocurrir. Por supuesto que un diseño de ese tipo, al ser más complicado, ya se vuelve un poco más tedioso también, pues, ¿no? Me refiero a la fabricación, incluso el armado de este tipo de vertederos. Otro tipo de vertederos que también se utilizan son los vertederos circulares, ¿no? En este caso, fíjense aquí, esto vendría a ser una vista del plato superior, y en esta zona hay un tubo, este es el tubo, que baja hacia el siguiente plato, y en ese tubo se llena de líquido, bueno, ¿no? Es parecido a este, solo que este es recto, pero este es un tubo. Por supuesto que aquí el área, fíjense, del líquido, este área que está acá, es mucho menor a esta área de líquido que está acá, ¿ven? Que tiene una mayor área. Aunque no crean, esas cosas también influyen en algunos aspectos hidráulicos de la columna. Entonces tenemos básicamente esos tipos de vertederos. Ojo, y en cuanto a los vertederos circulares, a veces también los circulares están formados por dos tubos, no solo por uno. Por ejemplo, acá creo que había uno. Aquí miren, ¿ven? Aquí hay un vertedero. Bueno, esta es la parte del derramadero, ¿no? Pero luego cuando baja ya pasa al vertedero. ¿Ve? Aquí hay dos orificios, ¿ve? Un tubo, dos tubos baja. Este de aquí es un vertedero vertical.
al igual que este que está aquí también, ¿no? Solo que este se ve por el otro lado. Ve cómo cae en forma vertical. Este no, aquí es por tubo o circular. Entonces el vertedero puede tener alguno de esos diseños, ¿no? No es que ninguno sea mejor que otro, simplemente son diferentes diseños que para ciertos casos podrían ser útiles, ¿no? Ahora, la otra región del plato es el área activa. El área activa es tal vez la parte más importante del plato, porque es donde entran en contacto las dos fases, ¿no? La fase líquida y la fase gaseosa. Es la superficie del plato, pero no es toda la superficie del plato, solamente aquella parte donde está produciéndose el contacto. Y en esta superficie de contacto, o superficie donde se produce el contacto, existen elementos que justamente permiten que se realice ese contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. ¿Ok? Ahora, cuando el líquido fluye desde un extremo del plato hacia el otro, es decir, cuando el líquido fluye desde el vertedero hacia el derramadero, entonces decimos que ese plato es de un solo paso. ¿Ok? Porque el líquido está pasando una sola vez por el área activa, por todo el área activa. Ahora, no necesariamente el paso del líquido por el área activa es así, ¿no? Digamos, empieza en el lado izquierdo de la columna, termina en el lado derecho de la columna, así como lo ven ahí. No, también se puede tener el flujo líquido que circula por el área activa puede tener o puede seguir este recorrido. Mire, esta es una vista superior. Esto vendría a ser el vertedero y el líquido circula por el área activa, llega a este extremo, da la vuelta, por supuesto que este es un bafle, una división, y obliga a que el líquido vaya por esta otra parte, y esto vendría a ser el derramadero. Esto es un flujo o un plato en donde la circulación es reversa, va por un lado y luego regresa. Eso también puede ser el cómo circula el líquido sobre el área activa, y esto también es de un paso, porque está pasando una sola vez por el área activa, ¿no? Esto también tenemos aquí de un paso. Pero tal vez lo usual, lo convencional es que simplemente vaya de un extremo al otro, ¿no? Sin embargo, también el líquido puede distribuirse por el área activa, pero en dos pasos. Es decir, así. Fíjense aquí, el líquido llega al plato por el vertedero y en el vertedero se divide en dos corrientes. Aquí el vertedero está en el medio de la columna. Se divide en dos corrientes, ¿no? Cada uno va hacia su propio derramadero, desciende por su propio derramadero, circula por esta parte y luego se vuelve a juntar cada uno en su propio vertedero formando un solo vertedero aquí. Esto es un plato que posee o que distribuye el líquido en dos pasos. Aquí tenemos una imagen de cómo sería la arquitectura interna. Acá está el vertedero, el área activa, y este es el derramadero. Este es el vertedero que se juntan, ¿no? Que distribuye para los dos, para estos dos lados. O aquí, mire, ve, aquí está el área activa, y aquí también, y cada uno con su propio derramadero que se junta en un solo vertedero que está aquí.
Llega, se distribuye el líquido en ambos lados y cada uno derrama por su propio lado. Incluso se puede tener una distribución en 4 pasos. Aquí el líquido ya viene dividido en 2, seguramente en alguna parte aquí arriba se ha dividido en 2, y cuando llega, baja por este vertedero, se sigue dividiendo en 2 más. La otra parte también se divide en 2 más. Acá hay 2 vertederos en el medio, y aquí se divide, por acá también, y cada parte de este flujo circula por una sección, una parte del área, y luego se pueden ir juntando y así van bajando. Ve, acá tengo una imagen de cómo sería esto. ¿Ve? El líquido llegaría por aquí, uno por el medio. Esta parte de aquí vendría a ser esta zona que está acá, y también viene por este extremo y por este otro extremo. Circula, esta imagen que ven acá vendría a ser de esta parte de abajo. Cada uno circula en dirección hacia su propio derramadero, hacia estos dos, que vendría a ser esto y esto que está acá. Se juntan y estaríamos otra vez aquí arriba, ¿no? ¿Ves cómo se junta aquí? Una parte va por acá, la otra parte por acá. Y este que desciende, una parte va por aquí y la otra por allá. Sería esto de aquí. En este caso, este es un tipo particular de 4 pasos. Aquí, el flujo que llega de la parte superior entra en estos distribuidores que tienen forma de cruz, y el flujo lo divide en 4 corrientes. Una cuarta parte de la corriente se distribuye por acá y solamente recorre esta cuarta parte del plato y luego va hacia su derramadero. La otra cuarta parte distribuida por acá circula por aquí y va hacia su propio derramadero. Lo mismo ocurre con este. Una cuarta parte se va por acá y una cuarta parte por aquí. El líquido se divide en 4 partes y cada uno circula en una cuarta parte del plato. Eso también sería de 4 pasos. Ahora, aquí tal vez hay que tener un poquito de cuidado en no confundirse o no tratar de relacionarlo mucho con los intercambiadores de calor, ¿no? Recuerda cuando se veía intercambiadores de calor, también se hablaban de pasos, ¿no? Un paso, 2 pasos por los tubos, 2 pasos por la carcasa, ¿recuerdan? ¿Y qué significaba eso? Si decían 2 pasos por los tubos, era porque el líquido recorría el intercambiador por los tubos una vez y luego regresaba por otro tubo y lo volvía a recorrer el intercambiador en dirección contraria. Aquí hay que entender lo siguiente: cuando hablamos de pasos dentro de la columna, tal vez le pueda ayudar esto. Mire, pasos es algo así de en cuántas partes están dividiendo el flujo líquido, a la corriente líquida, ¿no?, que está bajando por la columna. Si la corriente líquida que baja por la columna no se divide, sino todo este flujo circula completo, todo el flujo, miren, circula completo por el plato, es de un solo paso. Si el flujo que desciende por la columna es dividido internamente en 2 corrientes, entonces es de 2 pasos. Si el flujo es dividido en 4 corrientes, ya sea así o aquí, ¿no?, que viene una sola corriente y se divide en 4, es de 4 pasos. ¿Hay de 3 pasos? Sí. También hay un diseño de 3 pasos. También hay un diseño de 6 pasos. Es decir, que la corriente principal se divide en varias corrientes. A eso le llamamos los pasos nosotros. Cuando hay una división, entonces tenemos esa circunstancia. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué tendría uno que dividir la corriente, no? ¿Qué manera de complicarse? Porque construir o tener una columna así con 2 pasos donde hay en el medio, ¿no es más fácil que entre, baje, circula, baja y así? ¿Por qué estarlo haciendo de esta forma? La razón es el flujo, el caudal de líquido. Cuando el caudal de líquido es muy alto y usted lo manda por una columna con platos de un solo paso, al ser muy alto el flujo, la operatividad del plato cae. Es como que está forzando a que pase por este espacio un caudal muy alto.
y por las y eso va a originar problemas posteriormente, que lo vamos a ver justamente dentro de un momento, en cuanto a las condiciones de operación de la columna. Y a veces conviene que el flujo no sea tan alto, sino sea menor. Pero ¿cómo le bajo el flujo si yo tengo que procesar esta cantidad de líquido? Esta es la cantidad que tengo que procesar. ¿Cómo hago que el flujo sea menor dentro del plato si es este flujo el que tengo que procesar? Pues divídelo. Así este plato, esta parte del plato, ya no soporta todo el flujo, sino soporta la mitad. Y esta otra parte soporta la otra mitad. En cambio acá, esta parte está soportando a todo el flujo. Cuando es muy alto el flujo, pues divídelo en 4. Así cada una de estas partes no soportan todo, sino solamente una cuarta parte del caudal. Evidentemente, mientras más pasos tenga, eso va a hacer que la columna sea más ancha también, ¿no? Porque hay que dejar espacios para estos vertederos y todo. Entonces va a tener un mayor diámetro, ¿sí? Sí, es lo más probable, ¿ya? Entonces, la razón de por qué a veces se opta por un número de pasos se debe eso, a la carga líquida, ¿no? Cuando la carga líquida es muy alta, tal vez lo primero que uno tendría que empezar a pensar, estoy hablando cuando alguien diseña una columna. El diseño es cuando la columna todavía no existe, bueno, y usted está recién en papel, está estableciendo cómo va a ser esta columna, cuántos platos va a tener, de qué diámetro va a ser, cómo van a ser los platos, usted está haciendo el diseño. Entonces cuando uno está en esa etapa de diseño y se da cuenta que el flujo es muy alto, no, porque eso podría dar condiciones de operación no apropiadas, ahí ayuda mucho los simuladores. Entonces uno lo que hace es, cuando uno busca una solución que hacer ante un flujo muy alto, tal vez la primera opción es pasar el plato de un paso, pasarlo a 2 pasos y a ver cómo resulta ahí la operación, ¿no? Entonces ahí es donde se suele utilizar eso. Otra alternativa también, por ejemplo, podría ser este de aquí. Miren, que los platos tengan una distribución radial. Es decir, fíjense, aquí está el vertedero, está colectando todo el líquido que viene de este plato y lo distribuye, ¿no? Lo alimenta al siguiente plato, pero lo alimenta en el centro, de tal manera que el líquido se distribuye por todo el plato. Es evidente que aquí también se reduce un poco la carga líquida, ¿no? Y luego se derrama por los extremos y luego otra vez se vuelve a juntar en el centro. Esa también puede ser otra distribución de cómo el líquido puede circular por los platos. ¿Ok? Ahora, la tercera parte de un plato es el derramadero, que también se le conoce, como les había indicado, vertedero de salida, ¿no? ¿Okay? También se le conoce con ese nombre. Ahora, este vendría a ser el derramadero, por ejemplo, de un plato. Este es otro derramadero. En este caso, tiene una tubería que lleva todo el líquido del plato, el área activa, lo lleva hacia el siguiente plato. Pero el derramadero es esto de aquí. ¿Ven esta plancha metálica que está acá? Este bafle, este que está aquí. Ese es básicamente el derramadero. Porque esta plancha metálica cumple una función, y es el de generar volumen. Es decir, vamos a ver acá. Si no existiese, ve esta plancha que está aquí, si no existiese esta pieza metálica, entonces el líquido fácilmente podría, apenas ingresa, podría descargarse. Al tener esta especie de represa, lo que hace es obliga a que el líquido se empose en el plato. Por supuesto que cuando se emposa el nivel va a empezar a subir, y cuando llega a este límite pues recién empieza a descargarse. Entonces, esa es la función que cumple el derramadero: generar un volumen de líquido sobre el plato y además
conducir el líquido, que ya supera ese límite, conducirlo hacia el plato inferior. Porque ese colchón de líquido es muy importante para el contacto con el gas. Si la altura del nivel del líquido en el plato es baja, entonces el gas tiene poco contacto con el líquido. Ahora, tampoco voy a pensar entonces que la altura debe ser muy alta para que haya un mayor contacto. No, tampoco. ¿No? Hay una cantidad, una altura apropiada. Entonces el derramadero es básicamente este bafle que está aquí, ¿no? Esta pieza metálica, esta barrera que está aquí. Y esta barrera puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, puede ser recto, ¿no? Como esto que está aquí, por ejemplo, ¿no? Recto. Puede tener ranuras rectangular, ¿no? ¿Ven cómo tiene estas ranuras? El líquido, evidentemente, cuando llegue a esta altura va a empezar a derramarse por ahí, pues, ¿no? O puede tener ranuras en B también, ¿no? También cumple la misma función. Claro, el derramadero más simple es el derramadero recto, ¿no? Es el derramadero más sencillo. Incluso estos derramaderos, si bien es cierto uno lo observa aquí pueden ver la altura, están fijos, ¿no? Están fijados al plato, ¿no? Aquí también está fijo, está soldado, o sea, tiene una altura fija. También podrían ser móviles, es decir, podrían tener una distribución de tal manera que uno podría cambiar la altura de este derramadero con el objeto de que genere un colchón de líquido más alto, ¿no? O más bajo. Por supuesto que eso no lo va a hacer pues a cada instante, ¿no? No es que esto va cambiando a cada momento, no, esto cuando se hace el diseño de la columna se establece una altura que debe tener el derramadero y es así como trabaja. Pero entonces si no se va a cambiar, ¿para qué hacer derramaderos móviles? Mejor que sean fijos como están acá. Bueno, la razón de por qué tiene que haber, o por qué tendría, o por qué alguien optaría por los derramaderos móviles, o que tengan esta movilidad, es que seguramente quien ha diseñado está pensando en lo siguiente, es decir, bueno, ya la columna va a operar de tal manera, y necesita que el derramadero tenga pues una altura, vamos a suponer, de unas 2 pulgadas, ya, perfecto. Pero él se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿qué pasa si en 10 años cambia las condiciones de operación y ya no se trabaje con estos caudales sino con estos otros? Entonces esa altura tal vez no es la adecuada, entonces la altura debería ser de otro tipo, menor, ¿no? Estamos hablando de periodos largos de operación, pues, ¿no? Porque tampoco no es que una columna va a operar desde el momento que entra en operación, no va a parar hasta durante 10 años, y 10 años va a estar funcionando, no. O sea, cada cierto tiempo tiene que pasar por mantenimiento, y la columna para, ¿no? Y hay que vaciar la columna para hacer las reparaciones respectivas y todo lo demás, ¿no? E incluso desmontar algunas partes para cambiarlas, correcto. Y puede ser que entre parada y parada pues se tome la decisión de tal vez cambiar algunas condiciones de operación y se necesite que el plato tenga o básicamente el vertedero de los platos tenga una mayor o una menor altura. Si esto ya está fijo, pues ya no puedes hacer nada, pues, ¿no? En cambio, si es móvil, lo puedes ir regulando. No, a eso nos referimos, ¿no? A veces se opta por eso. Pero a veces simplemente se dice, bueno, es irrelevante o no es tan significativo eso. Bueno, si no lo es, pues puedes poner simplemente unos derramaderos fijos, ¿no? Como los que están ahí. Algunos derramaderos tienen este aspecto, miren. Esto que está acá es el área activa, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos que es recto, ¿no? Es una sola plancha metálica, si quiere. ¿Ve? Y ya, o por aquí, ¿no? Aquí. Y todo el líquido cuando cae va directo, ¿no? Hacia el vertedero del plato inferior. Pero a veces le colocan esta represa, no necesariamente es recta, sino lo colocan así, mire. Entonces el líquido derrama por aquí, pero también derrama por acá y también derrama por aquí. Luego se junta y obviamente cae al siguiente plato. También
Algunos inclusive, algunos derramaderos son curvos, es decir, empiezan por acá, siguen una curvatura, llegan hasta acá, siguen la curvatura y terminan por acá. ¿Me entienden? O sea, en lugar de ser así recto como ve aquí, es curvo. También es válido, ¿no? Pero tal vez los derramaderos, los usuales, los clásicos, son así como estos que ven aquí, ¿no? Así rectos de este tipo. ¿No? Son lo que habitualmente uno esperaría encontrar. Entonces, esas son las tres partes de un plato, una columna. Ahora, por supuesto que la parte más importante es el área activa, pues, ¿no? El área activa. Ahora bien, es en el área activa donde se produce, la transferencia de materia, porque entran en contacto las dos fases. Cuando hablábamos de etapas en las clases pasadas, y decíamos las etapas pueden tener un porcentaje de eficiencia. Si la etapa es 100% eficiente, es una etapa ideal, es una etapa teórica. Nos estamos refiriendo en el caso de las columnas justamente a esta parte, ¿no? Si esta parte tiene un contacto muy eficiente, 100% eficiente, entonces el líquido que sale por el derramadero y el vapor que sale del área activa, pues van a tener sus composiciones en equilibrio. Si es que esto fuese una etapa ideal, una etapa teórica. Es decir, si la eficiencia del área activa fuese alta, ¿no? Del 100%. Pero usted ya se imaginará que la eficiencia no es del 100%, ¿no? Difícilmente un proceso tiene etapas con eficiencias del 100%. Puede tener una alta eficiencia, sí, ¿no? Pero que sea altamente eficiente, difícilmente. Ahora, ¿a qué se debe o qué es lo que origina que no haya esta eficiencia y cómo es que podemos mejorar la eficiencia del área activa para justamente tratar de que la etapa sea una etapa teórica? Bueno, para que una etapa sea eficiente o 100% o se acerque a 100% de eficiencia, lo que buscamos nosotros es que las composiciones de salida de ambas corrientes estén en el equilibrio. Para que el sistema alcance el equilibrio, lo ideal sería que las dos fases estén en contacto por mucho tiempo, o sea que el tiempo de contacto sea largo. En un proceso continuo de este tipo, pues eso va a ser un poco complicado, ¿no? Porque el líquido está viniendo por el vertedero, fluye por el plato y luego va hacia el derramadero. Entonces, ¿cómo puedo incrementar yo la eficiencia? Una alternativa, por ejemplo, es aumentando el tiempo de permanencia del líquido en el plato. Y eso se puede conseguir tal vez reduciendo el flujo o la velocidad del líquido sobre el plato. Eso puede ser una alternativa, ¿no? Reducir el flujo de líquido en el plato. Pero eso implicaría un menor caudal, ¿sí? Pero si el caudal disminuye, estaría procesando menos líquido, ¿sí? Y eso es producir menos, ¿sí? Podría yo dividirlo o diseñar mi columna para que tenga dos pasos en la etapa. Al dividir el flujo en dos pasos, reduzco la velocidad, ¿sí? También es una alternativa. Habría que ver la manera de cómo hacer que la velocidad se reduzca. Evidentemente no la vas a reducir a cero, bueno, no es que el líquido se va a quedar estancado ahí, tiene que circular. Pero tal vez procurar que no circule tan rápido, puede ser una opción. O podría ser tal vez incrementar el volumen de líquido en el plato. A mayor volumen retenido en el plato, pues el gas va a tener más líquido o va a tener más líquido con el cual mezclarse y el tiempo de contacto va a ser mayor, ¿no? Eso implicaría que la altura del derramadero debería ser un poquito más alta, ¿ya? Pero eso también puede traer algunas complicaciones, pero también eso podría ser una alternativa, ¿no? Aumentar la cantidad de líquido aquí, ¿no?
Otra manera de aumentar la eficiencia en el área activa es incrementando la dispersión del gas en el líquido. Aumentar la dispersión. ¿Cómo es eso? El gas está burbujeando en el líquido. El gas viene de la parte inferior, ingresa por algunos orificios que tiene el plato y el gas burbujea en el líquido que está circulando por el plato y luego sale, ¿no?, hacia el siguiente plato que está arriba. Entonces cuando el gas pasa por estos orificios del plato, empieza a burbujear. Estos burbujeos es la dispersión, el gas se está dispersando en el líquido en forma de burbujas. Ahora bien, yo podría mejorar la eficiencia si incremento la dispersión, es decir, si hago que el burbujeo genere burbujas tal vez más pequeñas. Porque cuando las burbujas son más pequeñas, en principio el flujo volumétrico es el mismo, ¿no? La cantidad de gas que está circulando es igual, sea con burbujas grandes o con burbujas pequeñas. El flujo es uno solo. Pero al dispersarlo en burbujas más pequeñas, lo que aumenta es el área de las burbujas. Burbujas más pequeñas, hay un mayor área de burbujas. Y mayor área incrementa la velocidad de transferencia. Es como la transferencia de calor, ¿no? Mientras más área hay, más energía puede fluir. Aquí también, mientras más área haya entre ambas fases, la gaseosa y la líquida, más soluto puede transferirse. Cuando las burbujas son grandes, el flujo podrá ser el mismo, pero el área de contacto no es el mismo, el área es menor. Burbujas pequeñas, el área es mayor. Oiga, entonces con esa idea, que las burbujas sean microscópicas para tener más área. Claro, conceptualmente es correcto lo que usted dice, ¿no? Si el área, si las burbujas tuviesen un diámetro muy pequeñito, pues el área se incrementa bastante, genial, pero hay un problema, que para generar burbujas el gas tiene que pasar por orificios. Si el orificio es muy pequeño, sí, pues va a originar tal vez burbujas pequeñas, es cierto, pero también va a haber otro problema, que cuando el gas pasa por orificios más pequeños, pierde más presión. Y si usted incrementa la pérdida de presión en un plato, ahora multiplíquelo por el número de platos. Y la pérdida de presión en toda la columna va a ser muy grande y eso va a traer problemas. Entonces, si bien es cierto, una opción es reducir o generar una mayor dispersión con burbujas más pequeñas, pero sin exagerar, bueno, siempre viendo los otros aspectos, básicamente en lo que es la pérdida de presión. ¿Ok? Pero eso es una alternativa, o sea, porque, ojo, hasta ahorita no hemos hablado de qué cosa es lo que origina el burbujeo, cómo es que el gas hace o fluye por el líquido. Sabemos que fluye, pero aquí hay elementos que hacen posible ese flujo, ese contacto. Entonces, esto depende de qué elementos uno coloque para que se genere este burbujeo. ¿Ya? No tanto es una cuestión de el diámetro, o sea, el diámetro de los huecos que le voy a hacer al plato. Es una alternativa, sí, pero no es la única, ¿no? Hay otros elementos que pueden originar un burbujeo también más eficiente y por lo tanto incrementar de esa manera la eficiencia del plato. ¿Ya? Esa es una alternativa. Entonces, reducción del diámetro, ¿no?, de las burbujas, de los orificios, ¿no? Otra alternativa también puede ser aumentando tal vez el flujo de gas. Cuando uno aumenta el flujo de gas, eso podría originar también una mayor dispersión, ¿no? Otra alternativa para mejorar la eficiencia de un plato es incrementando la turbulencia en el mezclado. La turbulencia. Ustedes saben que cuando un sistema está más agitado, la agitación favorece a la transferencia, ¿no?, en comparación a un sistema que, digamos, no está tan agitado. Para que se entienda a qué me refiero con eso de turbulencia, imagine lo siguiente. Una cosa, aquí obviamente en este ejemplo estoy exagerando, ¿no? Este bosquejo estoy exagerando bastante. Una cosa es que las burbujas empiecen a ascender por el líquido
no sé, siguiendo un recorrido recto, uniforme, y otra cosa es que las burbujas asciendan por el líquido siguiendo un recorrido tortuoso, con remolinos, donde la burbuja se mezcla, es diferente, ¿no? Cuando tenemos esta situación en una mayor turbulencia, un mayor mezclado, eso mejora la velocidad de transferencia de masa, ¿sí? Siempre el régimen turbulento tiende a mejorar los coeficientes de transferencia en comparación a los regímenes laminares, y eso también ayuda a la eficiencia del plato. Entonces aquí va a ser muy importante entonces estos elementos que hacen posible el burbujeo del líquido en el plato.